Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, a este coloquio. Nuestro invitado de hoy es teólogo, es el profesor Lucas Buch de la Universidad de Navarra. Él enseña en la Facultad de Teología y el tema que nos reúne en este coloquio, como saben, es ¿dónde está Dios? La respuesta cristiana al problema del mal, cómo afrontar las dudas de fe en tiempos oscuros. Muchas gracias a todos los que se conectan en esta tertulia telemática. Hemos organizado en el Colegio Mayor otros coloquios en la librería Troa y no tenemos abierta la librería, pero sí que podemos a través de este medio encontrarnos y tener nuestro encuentro. Muchas gracias también, por supuesto, al profesor Lucas Buch. El profesor Lucas Buch es especialista en teología dogmática y es autor de varios libros que son de mucho interés: ¿Por qué sonríes siempre?, Nuevos Mediterráneos, Atrévete a soñar, y también una guía en colaboración, Una decisión original, guía para casarse por la Iglesia. Es un lujo contar con él y agradezco esa disponibilidad que ha tenido para este viernes por la tarde reunirse con nosotros y transmitirnos pues, esta lección. Adelanto alguna cosa de funcionamiento, le cederemos la palabra al profesor Buch los primeros 25 minutos o cosas así, y luego a través del chat recuperaré las preguntas que vayáis haciendo los participantes para trasladárselas y continuar profundizando. El próximo viernes, la próxima semana, también tendremos a otro especialista, a otro profesor, el profesor Sarrais, psicólogo, que hablará de algunas claves de tipo psicológico para afrontar la cuarentena. En fin, muchas gracias, profesor Buch, por estar hoy por nosotros. Adelanto también que vamos a grabar esta sesión por si aquellas personas que no hayan podido estar, pues pueden escucharla en otra ocasión y seguir pues, beneficiándose de esta lección. Muchas gracias por atendernos, profesor Buch, y nada, cuando quiera tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros porque para mí es un gusto estar aquí. Montalbán ha sido mi casa hace unos pocos años. Ahora estoy en otro colegio mayor. Aquí podéis ver un rincón de mi habitación, así un poco minimalista. Y bien, el tema que nos reúne aquí es un tema complejo, pero es un tema constante en la historia de la humanidad. No hay ninguna cultura que no se haya planteado por qué hay mal. Y una vez que sabemos que existe Dios, y no solo que existe Dios, sino que es un Dios todopoderoso, único, y un Dios que es amor, como dice San Juan. Claro, la pregunta que se plantea es, ¿puede un Dios todopoderoso ser verdaderamente amor cuando vemos en el mundo tanto mal, tanto dolor, tanto sufrimiento? Esta cuestión se ha planteado en muchas ocasiones de tres maneras. La primera es esta pregunta que hacían los ilustrados, ¿no? Si Dios es bueno y todopoderoso y vemos este mundo imperfecto, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, una de dos. O realmente no es todopoderoso y entonces no es capaz de frenar el mal, o no es tan bueno porque permite este mal, porque nos hace este mal. En el siglo XX esta misma cuestión se ha leído desde el prisma del silencio de Dios. Es decir, el siglo XX ha sido testigo de grandes males, no solo de tipo catástrofes naturales, epidemias, todo el mundo está recordando ahora la de 1918, pero todavía más la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX ha visto genocidios, el siglo XX ha visto totalitarismos, el siglo XX ha visto todo tipo de maldad. Y por eso los intelectuales de este siglo, pensadores, han hablado del silencio de Dios. Y por tanto la pregunta es, ¿cómo se interpreta este silencio? ¿Cómo es que Dios no ha hablado? ¿Es que Dios no existe? ¿Es que Dios nos ha abandonado? ¿Es que Dios crea el mundo y lo deja ahí? Bien, como digo, este ha sido el enfoque en el siglo XX, y otro enfoque que está presente y que cuando uno lee la Biblia pues salta a la vista, es la idea del castigo de Dios, ¿no? Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de esos castigos de Dios, que en unos casos se habla incluso de la ira de Dios, de los pecados que claman al cielo. En otros casos el enfoque es un poco distinto, pero en todo caso la idea está ahí. Recientemente, pues un predicador conocido ha señalado con mucha fuerza, el padre Raniero Cantalamessa, en los oficios de Viernes Santo en el Vaticano, dijo que no es un castigo de Dios.
En otros momentos se ha dicho que sería quizá un castigo de la naturaleza. Bien, en realidad la cuestión del castigo divino nos podría llevar muy lejos si no es el tema de esta sesión, pero sí me gustaría dar unas pinceladas a partir de la Escritura, ¿no? El punto del castigo divino tiene un punto de inflexión en Jesucristo. Isaías, muchos siglos antes de Cristo, hablando del Mesías que tenía que venir, del Mesías que tenía que instaurar el reinado de Dios, dice, el castigo de nuestros pecados pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Es uno de los textos que se conocen como los cantos del siervo de Yahvé. Este está en Isaías 53 y nos hace comprender, claro, para sus oyentes era una cosa un poco chocante que el Mesías tuviera que sufrir. Nosotros, a la vista de la cruz de Cristo, lo entendemos. Es decir, el pecado de nuestros pecados ha pesado ya sobre Cristo, lo ha cargado Cristo. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento sigue habiendo algunas referencias a esos castigos. Se pueden leer algunos castigos de corte profético, ¿no? En que por ser un texto de revelación quiere dejar claro lo que es bueno, lo que es malo, como por ejemplo el castigo de Ananías y Safira en los Hechos de los Apóstoles, que lo leeremos dentro de poco en la liturgia de la misa. Pero en otros textos más abiertos a los creyentes de todos los siglos, a las circunstancias que vivimos todos, dice, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, yo a cuantos amo, los reprendo y castigo. Por tanto, ten celo y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. El Señor lo que hace es llamar a nuestra puerta, castigarnos o permitir ese castigo, pero no simplemente por vencer el mal en los términos propios de esta tierra, sino para abrirnos nuestros ojos a una realidad más amplia, más grande. En la carta a los Hebreos se lee también algo semejante. Lo que sufrís, dice el autor en el capítulo 12, sirve para vuestra corrección. Dios os trata como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si se os privase de la corrección que todos han recibido, seríais bastardos y no hijos. Toda corrección al momento no parece agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia en los que en ella se ejercitan. Tanto en el texto de Hebreos como en el texto del Apocalipsis, si los leen enteros, verán que el referente está siempre en la invitación a mirar a Cristo, convertirnos y volver nuestra mirada a Cristo. Dejar de mirar simplemente la realidad del mundo, la realidad mundana, la realidad de nuestras vidas, tal como la vemos, digamos, de tejas abajo, para obtener una visión más amplia, que es la visión que nos abre el misterio de Jesucristo. Antes de entrar al desarrollo de la sesión, que tendrá, además de esta introducción, dos partes más, me gustaría citar dos textos de los últimos papas sobre la cuestión del mal y la relación de Dios con el problema del mal. Son dos textos que los últimos dos papas han pronunciado en el contexto de una visita a uno de los lugares que son como el paradigma de la revelación del mal en el siglo XX, y ese lugar es el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Cuando Benedicto XVI fue ahí, fue un momento muy intenso y muy importante. Él mismo se hace eco, ¿no? Es el Papa alemán visitando Auschwitz. Es decir, todo tenía un significado muy denso. Y en el texto que pronunció ahí, entre otras cosas, dijo, es un poco largo, pero creo que vale la pena. ¿Cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? Nos vienen a la mente las palabras del Salmo 44, la lamentación del Israel doliente. Tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate,
no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y nuestra opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Hasta aquí la cita del Salmo. Y seguía el Papa: nosotros no podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. No, en definitiva, debemos seguir elevando con humildad, pero con perseverancia, ese grito a Dios: levántate, no te olvides de tu criatura, el hombre. Aquí Benedicto XVI introduce un elemento que me parece que es muy importante y al que nosotros quizá en esta civilización nuestra no estamos tan acostumbrados, que es el darnos cuenta de que nuestra mente es muy limitada como para ponerse frente a Dios a exigirle una explicación. Es decir, ¿podemos nosotros comprender por qué han sucedido estos males? Quizá no. Quizá sí, y de hecho, si no pudiéramos en absoluto, no tendríamos una sesión como esta. Pero quizá no. Quizá no podemos comprender en profundidad lo acaecido o por qué motivo ha acaecido. Sí que podemos dirigirnos a Dios. Sí que podemos dirigirnos a Dios. Y podemos hacer algo más. Es San Pablo, en la primera carta a los Corintios, ¿verdad?, griegos y por lo tanto amantes del saber, un poco a veces también quizá presuntuosos, quizá vanos como en su pretensión de conocer ya todos los secretos, ¿no? Y San Pablo, citando a Isaías, les dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para darle lecciones? Es un punto de humildad que nos sirve. Y al mismo tiempo es Benedicto XVI, ¿verdad?, lanza esa conclusión: no debemos dejar de gritar al Señor, levántate, ven a salvarnos. Y aquí hay un punto en que me gustaría entrar brevísimamente antes de citar el texto del Papa Francisco, que es que esta sesión que vamos a tener no es una sesión simplemente teórica. No se trata de dar una respuesta teórica al problema del mal, ¿no?, sino que es una cuestión hondamente personal, hondamente existencial. Porque la respuesta que demos no es simplemente para que nos cuadre la cosa, sino que tiene que ver con cómo es nuestra relación con Dios. Yo, ante el problema del mal, puedo escandalizarme y empezar a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, a romper mi relación con Dios. En cambio, tengo otra posibilidad, que es la de, dentro de mí, no comprender lo que está pasando, o de comprenderlo, pero en fin, no tener más que algunas intuiciones, sí, algunos haces de luz, pero dentro de un panorama que sigue siendo oscuro, porque el dolor, el sufrimiento, tiene un componente alto de oscuridad. Pues dentro de ese panorama yo puedo confiar en Dios. Yo puedo, sí, no comprender todo y sin embargo mantener mi relación viva con Dios. Quizá es sencillamente una invitación a cambiar la imagen de Dios que tengo. No porque sea un Dios malo, sino porque es un Dios que respeta el misterio de la libertad humana. Otro punto sería entrar en el origen de lo que estamos viviendo. Si tiene un origen humano, si es simplemente un origen biológico, ahí lógicamente no puedo entrar y quizá podéis organizar otro diálogo con algún experto en la cuestión, ¿no? Seguramente la cuestión se aclarará dentro de mucho tiempo, si se aclara. Pero en todo caso, sí que puede cambiar nuestra visión de Dios y sobre todo nuestra visión de la vida, ¿verdad? Esta situación nos está haciendo pensar qué es realmente para mí la vida, la muerte, qué es lo que es para mí la plenitud vital. En mi plenitud vital no hay lugar para el sufrimiento. Una vida plena es una vida sin sufrimiento. Son cuestiones en las que podemos reflexionar. Luego haré referencia a
testigo de la fe, que nos hacen pensar, reflexionar, nos ayudan a profundizar en esa reflexión sobre qué es lo que de verdad vale la pena en la vida. Porque lo que el sufrimiento nos hace comprender en primer lugar es que esta vida no es toda la vida. Esta vida se entiende en relación con algo más amplio, algo que trasciende este tiempo. Bien, volveremos sobre esto. Por cerrar la introducción, quisiera leer otro texto del Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco visitó Auschwitz, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, hizo un gesto al que Benedicto había hecho referencia, ¿verdad? Pero él lo puso por obra. De alguna manera se verificó ahí eso que hemos visto en tantos otros detalles, que Benedicto ha sido la palabra y Francisco ha sido el gesto. Y lo que hizo Francisco en Auschwitz fue simplemente rezar. Rezar en un completo silencio. No hubo discurso en Auschwitz. El Papa terminó su visita firmando en el libro de firmas y puso: Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad. Un gesto, como digo, muy elocuente. A continuación visitó un hospital de niños, es el otro gran misterio, ¿no? ¿Por qué los niños inocentes sufren? Y después de esa visita al hospital, rezó con los jóvenes que habían ido a la Jornada Mundial de la Juventud del Vía Crucis en un parque de Cracovia. Y ahí sí pronunció un discurso donde están estas palabras. ¿Dónde está Dios si en el mundo existe el mal? Si hay gente que pasa hambre o sed, que no tiene hogar, que huyen, que buscan refugio. ¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿Dónde está Dios cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? O cuando los niños son explotados, humillados y también sufren graves patologías. ¿Dónde está Dios ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para las cuales no hay respuesta humana. Solo podemos mirar a Jesús y preguntarle a Él. Y la respuesta de Jesús es esta: Dios está en ellos. Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos que forma casi como un solo cuerpo. Es un texto, ¿verdad?, que puede servirnos también para pensar un poco sobre esta cuestión. No hay una respuesta humana. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Y sin embargo hay una respuesta divina, que es Cristo, que es la cruz, que es el misterio del sufrimiento del Hijo de Dios. Cuando San Pablo cita a Isaías y les dice a los corintios: porque ¿quién conoció la mente del Señor para darle lecciones? Enseguida añade: pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, la respuesta al problema del mal podemos encontrarla, de algún modo, quizá no la que nosotros esperamos, pero podemos encontrar una respuesta, y la respuesta que da Dios en Jesucristo. Quisiera citar brevemente un texto para recomendarlo también, para leerlo después, pero el Catecismo dedica unos pocos puntos, del 309 al 314, al problema del sufrimiento, al problema del mal. Y ahí empieza planteándolo como hemos hecho al principio. Si Dios, Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Y al final de este número, que es el 309, después de desarrollarlo un poco, concluye: no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Y quería leer este texto porque creo que es importante que nos demos cuenta que para encontrar una respuesta al problema del mal, necesitamos mirar al misterio cristiano, es decir, a toda la historia de la salvación dirigida por Dios, llevada a cabo por Dios, que culmina en la cruz, en la resurrección y en el don del Espíritu Santo. Bien. Bueno, hasta aquí la introducción. Lo que he querido es simplemente plantear
la cuestión en general como el silencio de Dios, existe el mal y Dios lo permite, la cuestión de si esto es o no es un castigo de Dios, y la cuestión última, que es la de si realmente toda esta situación no nos puede llevar a replantearnos nuestra visión de la vida, de la muerte, de Dios. Para cerrar la introducción voy a recomendar la lectura de dos libros. Uno es un libro muy pequeñito que se titula La muerte de Cristo, de Joseph Ratzinger. Es muy pequeño, son 5 sermones que predicó en la radio bávara en los años 70 y que giran en torno a esta problemática del silencio de Dios. Y en segundo lugar, los escritos de un beato austríaco que se llama Franz Jägerstätter, que quizá algunos habéis visto la última película de Terence Malick, que se titula Una vida escondida, A Hidden Life. Bueno, yo después de ver la película me compré este libro que tiene algunas cartas y escritos suyos. Bueno, es impresionante. La película tengo que decir que me impresionó, el libro me ha gustado mucho más. Me parece que el personaje de Franz Jägerstätter dice mucho más en el libro, en sus propios textos, que en la película. Y él ahí se lo plantea. Claro, él tiene más de un año en que está en su casa, sabe que no quiere jurar fidelidad a Hitler, le parece que eso va contra su conciencia cristiana y sabe lo que eso puede suponerle. Y algunas de las reflexiones que se hace es, pero bueno, ¿realmente es tan importante el bienestar? Que pasa por encima de mi conciencia, que pasa por encima de la vida eterna. Insisto, no es una cuestión teórica, es un hombre que está planteándose cómo vivir y que sabe que según cuáles sean sus decisiones va a afrontar la muerte. Bien. Después de la introducción, quiero dedicar un espacio a que contemplemos el misterio de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Es decir, ¿qué sabemos del mal los cristianos? ¿Dios creó un mundo malo o cuál es el origen del mal en el mundo? Bueno, todas las culturas han tenido que dar una respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta que se plantea en cualquier vida humana. Quizá uno de los puntos, ¿verdad?, más llamativos de esta crisis del coronavirus es que para muchas personas ha supuesto plantearse el problema del mal. Es decir, que hasta este momento tal vez no habían sufrido en su propia vida nada de particular relieve. Otras personas sí. Para muchas otras personas el mal es un compañero de camino, a veces desgraciadamente desde muy pronto. Pero para otras no. Y para la sociedad en su conjunto, claramente ha sido un recordatorio, un memento mori, como decían los antiguos, un recuerda que has de morir. Recuerda que has de morir. Bien, ¿qué nos dice el cristianismo sobre el origen del mal? ¿Dios creó un mundo con bien y mal? ¿Son el bien y el mal dos potencias que luchan? Lo que explica el cristianismo es que Dios creó un mundo bueno. Es más, que Dios, cuando termina su obra creadora, la contempla y recoge la escritura en el primer capítulo del Génesis. Y vio Dios que era muy bueno. Dios crea un mundo muy bueno, donde reina la armonía, donde hay una unidad entre las criaturas entre sí y las criaturas con Dios. Ahora bien, Dios deja la creación en manos del hombre, de la primera pareja, de los que conocemos como Adán y Eva. Y aquella primera pareja sufre una tentación. Y la tentación es, ¿no te parece que podríais vivir mejor sin Dios? ¿No te parece que Dios en el fondo es una presencia dominadora que os quiere utilizar, que quiere sacar partido de vosotros? ¿No os parece que podríais florecer mucho más plenamente sin Dios? Y el hombre cedió a esa tentación. Rompe su relación con Dios y al romper la relación con Dios se rompen también las relaciones dentro de la creación. La relación del hombre con la tierra, que se manifiesta en la realidad del esfuerzo en el trabajo y del dolor, incluso en el origen de la vida, la famosa frase del sufrirás dolores de parto que le dice Dios a Eva en el capítulo 3 del Génesis, pero también rupturas de los hombres entre sí. Y donde había una relación de mutuo reconocimiento, se establece una tentación continua de dominio, es decir, de convertir las relaciones humanas en relaciones de dominio. Esa es la explicación del origen del mal. El origen del mal no es Dios. El origen del mal es la libertad humana que decide romper la relación con Dios.
Este es el mensaje cristiano, que está en la Escritura, es el mensaje de Israel. Más interesante es aún mirar cuál es la respuesta de Dios. En muchas civilizaciones antiguas, la respuesta de los dioses ante situaciones análogas es destruir la creación. Y de hecho, en algunos pasajes del Antiguo Testamento se ve que Dios piensa en destruir, que era lo que entendía la gente de la época y lo que estaba en la mente de las culturas que rodeaban a Israel. Pero la Biblia siempre introduce, Dios se arrepintió de querer destruir. Y de hecho, no va a reparar como si tal cosa, no les va a tratar como niños pequeños. En fin, habéis roto la relación, ya veis lo que esto ha causado. Venga, vuelve a casa, pórtate bien y a partir de ahora obedece. No, Dios toma muy en serio la libertad del hombre. Dios toma muy en serio el hecho de que ha puesto el mundo en sus manos. Pero también toma muy en serio el bien que ha creado. Y por eso, ¿qué hace Dios? Se compromete y promete restablecer la unidad. Y por lo tanto, Dios desde el primer momento, desde el capítulo 3 del Génesis, se propone vencer el mal, restaurar el bien. Toda la historia del Antiguo Testamento es una historia de un Dios que se acerca al hombre. Y es una historia de un hombre que rechaza a Dios. Y si uno toma los libros de los profetas, pues en el fondo lo que se lee ahí, a veces identificamos los profetas con adivinar el futuro, ¿no? Bueno, eso es un adivino. El profeta fundamentalmente lo que hace es descubrir el sentido profundo de lo que sucede. Y lo que hacen ver los profetas es, cada vez que te apartas de Dios, se establece el desorden, la ruptura, el caos. Y por eso las llamadas son continuas a volver a Dios, restablecer la relación con Dios. Las propuestas proféticas son cada vez más hondas, cada vez más universales, hasta preparar la respuesta definitiva, que es Jesucristo. Jesucristo es, para los cristianos, lo digo porque el público que nos escucha puede ser muy variado, los cristianos creemos que Jesucristo es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, y por eso puede realizar la unión entre la humanidad y Dios. En el fondo nosotros creemos que nos unimos a Dios a través de Cristo. Y es muy bonito el texto, si toman la Escritura, el capítulo 14 de San Juan, donde Jesús utiliza una metáfora muy bonita. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Fíjense cómo Cristo propone la unión con Dios en la imagen del invitarte a mi casa. En otros lugares es la unión nupcial, donde el novio llevaba a la novia a su casa, dejaba la casa paterna y entraba en la casa del marido. Tiene una simbología enorme y muy fuerte. Pues en ese momento les dice, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sobre esta tríada me gustaría centrarme ahora. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo al completar esa revelación de todo el Antiguo Testamento, al restablecer la unión de los hombres entre sí y de los hombres con Dios? En primer lugar, nos revela qué es el hombre. Es una idea que está en el Vaticano II, que le gustaba muchísimo a Juan Pablo II. Revela el hombre, lo hemos leído en la Semana Santa, cuando Pilato saca a Cristo castigado, despedazado al pueblo y le dice, ecce homo, he aquí al hombre, este es el hombre. Este es el hombre sometido al pecado, destrozado, con las carnes abiertas. Pero Cristo es también el hombre perfecto cuando resucita y se llena de vida. Nos muestra Cristo que la plenitud de la vida humana está en vivir para los demás. Vivir unido al Padre y para los demás. Por lo tanto, es la verdad, es el camino. Y vemos, que es lo que decía antes el Papa Francisco, cómo Cristo derrota al mal, pero no según las formas de este mundo. A nosotros nos gustaría que Dios interviniera en la historia y acabara con el COVID y todas las personas que estén metidas en su posible causa o en su gestión defectuosa fueran aniquiladas. Entonces diríamos, este sí que es un Dios potente. Vale la pena creer en Dios, por la cuenta que te trae, entre otras cosas. Pero no es eso lo que hace Dios. Si Dios hiciera eso, destruiría la creación, destruiría la audacia que ha tenido al crear seres libres, seres personales.
Por lo tanto, ¿qué hace Cristo? Derrota al mal a través del mal. Cristo se hace dolor, Cristo se hace sufrimiento, Cristo muere, y en el dolor y en el sufrimiento nos demuestra que se puede confiar en Dios y que se puede recuperar la vida. Es la palabra del Salmo 23 que citó también Benedicto XVI en Auschwitz. Si camino por valles oscuros, no temo, porque tú vas conmigo. La respuesta cristiana al sufrimiento no es una acción poderosa de Dios que acaba con el mal. Es Dios que nos acompaña en el mal. Dice, esta es la realidad que vosotros habéis construido, queriendo apartaros de mí. Yo os voy a devolver a mi casa, pero para eso lo que voy a hacer es entrar en la historia y acompañaros, llevaros de la mano. Dios es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Y lo que nos da es su mismo espíritu. Los cristianos ahora en Semana Santa hemos contemplado el corazón atravesado por la lanza de Cristo, del que salen agua y sangre, en el que los cristianos vemos los sacramentos. ¿Qué es lo que vemos? Que del corazón de Cristo sale la fuerza que nos sana. Y veremos también al final de la Pascua el don del Espíritu Santo. Dios nos transmite su vida dándonos su propio espíritu. Y con esto lo que se ve es que la voluntad de Dios frente al mal es liberarnos de ese mal y concedernos la vida, la plenitud de vida. Y por eso para Dios, la grandeza de Dios no es someter al hombre, sino como decía San Ireneo, gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios es el hombre viviente, lleno de vida. Bien, esta es la segunda parte y entro ahora en la tercera parte. Quizá tendríamos que preguntarnos ante este panorama, ¿no?, de la historia de la salvación. ¿El hombre ha aceptado la propuesta de Dios o la ha rechazado? ¿El hombre quiere vivir con Dios o prefiere vivir sin Dios? Y por eso, ante la pregunta ¿por qué Dios permite esto?, quizás sería bueno preguntarnos ¿cómo estaba el mundo antes de estallar la pandemia? ¿Cómo estaba el mundo de codicia? ¿Cómo estaba el mundo de autosuficiencia? ¿Realmente el amor era el ideal de vida de las sociedades en que vivimos? ¿O eran unas sociedades más bien movidas por el egoísmo, por la lujuria, por el afán de dominar, de poseer, de sobresalir? ¿No es verdad que vivíamos en un mundo que despreciaba a Dios? No quiero decir que esto sean preguntas que nos hagamos a cada uno. Posiblemente la gente que está escuchando esta sesión, pues lógicamente intentaba vivir cerca de Dios. Pero ciertamente estas preguntas nos interpelan. Podemos pensar también, ¿qué ha motivado el agravamiento de la situación? Porque hay países que no están tan mal como España. ¿Por qué en algunos países la situación se ha agravado? ¿Es solo una cuestión médica? ¿O hay también motivos de orgullo, de autoafirmación, de lucha de poderes? ¿Todo eso es obra de Dios o es más bien la respuesta del hombre? Por eso el mensaje de Dios en la Escritura y en la historia de la Iglesia, y el mismo Franz Jägerstätter se lo plantea también así. Ante el mal, la respuesta es la conversión personal. El darnos cuenta de que en la base del mal no está Dios. Justamente Dios está sufriendo el mal y compadeciendo el mal. Mirando también a la situación actual, quería terminar volviendo a la tríada de Cristo, camino, verdad y vida, planteándonos, bueno, ¿qué hace Dios en este tiempo de coronavirus? ¿Qué hace Dios en este momento de tragedia? Y pienso que efectivamente Dios en estos momentos está siendo de nuevo camino, verdad y vida. Es camino porque acompaña. Es camino porque acompaña por este valle oscuro. Creo que ha sido muy elocuente en estas latitudes vivir la pandemia durante la Semana Santa. Porque nos ha permitido comprender un poquito más a fondo lo que significa el misterio del dolor, lo que significa la soledad de Cristo, el abandono de Cristo. Quizá por una vez hemos vivido la Semana Santa de la parte de los que sufren. Y si la vives de la parte de los que sufren, no la vives solo, porque Cristo sufre a tu lado. Por lo tanto, Cristo se convierte en camino y convierte el dolor en camino. Hay un artículo que también recomiendo de José Granados, que publicó
yo lo saqué de COPE, luego lo publicaron algunos portales más religiosos en España, al principio de la pandemia, y recordaba a Juan Pablo II y hacía una reflexión, y es decir, este momento de pandemia, todavía no había explotado, puede ser una ocasión para dar amor, para amar. No es que sea bueno lo que estamos viviendo es malo. Dios lo sufre con nosotros. Pero además Dios nos permite amar en el dolor. Es el capítulo 25 de San Mateo, ¿verdad? En que el Señor se identifica con los que sufren, le dice, cada vez que hicisteis esto, dar de comer, dar de beber, acompañar, con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y pienso que es bonito contemplar la movilización planetaria de estos días y ver cómo el carácter de tanta gente buena contrasta con la mezquindad de otros. Pero de alguna manera ha florecido mucho bien. Con esto llegamos al segundo punto. Cristo es camino, convierte el dolor en camino, pero Cristo es también verdad. Y nos muestra dentro de la pandemia el sentido de la vida. Es decir, ¿qué civilización estábamos construyendo? Muchos han puesto de relieve, ¿no?, cómo hasta hace unas semanas el debate público estaba sobre la eutanasia. ¿Qué sentido tenía la creación más allá de ser fuente de materia prima? ¿Qué sentido tiene el propio cuerpo? ¿Qué sentido tienen las relaciones humanas más allá de la propia satisfacción? ¿Qué importancia se le daba al trabajo? ¿Qué importancia se le daba a la familia? ¿Qué importancia se le daba a los niños? Hemos visto una sociedad en que Dios estaba ausente. ¿Y qué vemos hoy cuando Dios ha vuelto al horizonte? Pues el otro día leí en una revista en internet que se titula La Iglesia en Aragón, un artículo que me llegó por uno de estos múltiples grupos de WhatsApp que supongo que todos tenemos, pues el testimonio de Suso Lasso, que es un médico de Zaragoza, que se infectó de COVID y escribe su testimonio cuando está ya saliendo de la convalescencia. Y ahí es un texto muy bonito, vale la pena buscarlo y leerlo con calma, es breve. Y ahí recuerda la frase de Dostoyevsky. Dice, ahora he comprendido mejor aquello de Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo. ¿Qué es lo que nos salva en esta situación que estamos viviendo? La belleza de tantos gestos de entrega. La belleza de tantos gestos de amor desinteresado. La belleza de tantas cosas que quizá en el ruido ambiente en el que vivíamos nos pasaban desapercibidas. Cristo, por tanto, es camino, Cristo es verdad, nos revela una verdad que está ya en el mundo, porque la belleza salvará al mundo, sí, pero lo salva ya, porque está ya en el mundo. Y en tercer lugar, Cristo es vida. Y me parece que es bonito ver cómo Dios, igual que hizo en el Antiguo Testamento, de cada no del hombre, abre una posibilidad de sí. De cada no, de cada mal, y lo que estamos viviendo es un mal, independientemente de las causas, de si hay causas humanas o no, en el origen, en su agravamiento, ahí no voy a entrar. Lo que quiero decir aquí es que en este momento de oscuridad, Dios abre un horizonte de luz. Hubo también recientemente una entrevista larga del cardenal Sará, que se publicó en Internet, y decía algunas cosas que la situación actual nos propone. Nos propone recuperar la conciencia de la propia dependencia, de la propia vulnerabilidad. Nos propone recuperar la importancia de las relaciones. Que más importante que la autorrealización es estar bien sostenido en el matrimonio, en la familia, en la amistad, en la iglesia. También hace unos días hubo una tercera de ABC del rector de la Pontificia Universidad de Comillas, hablando de cómo lo que estamos viviendo nos puede servir para vivir de otra manera la comunión de los santos, la comunión con los difuntos. Por lo tanto, la dependencia. 2, la presencia de Dios. Ahora nos damos cuenta que quizá no conocemos tanto de Dios, o que quizá no le tenemos tan, como decía Luis, ¿no?, en el libro aquel, Una pena en observación, mi fe me he dado cuenta que era un castillo de naipes, y cuando ha llegado el dolor se lo ha llevado. 3, tercera cosa que planteaba el cardenal Sará, la importancia que estamos dando ahora a las profesiones de servicio. Es decir, cómo quedan ahora mismo el inmenso gasto que tenían industrias, bueno, las industrias de la diversión o industrias como ciertos deportes, ¿no?, en que se van miles de... ¿Cómo queda eso?
Y en cambio vemos que hay profesiones mucho más importantes que pasaban desapercibidas. El proyecto de vida, lógicamente en la situación actual uno se plantea el proyecto de vida de otra manera. Y por último, la sociedad civil, ¿no? Es decir, si nos contentamos con dejar hacer, o si queremos aportar y queremos ser un revulsivo. Pienso que todo eso son cosas que nos interpelan también a nosotros y que forma parte del horizonte de vida que Dios quiere abrirnos en este tiempo de pandemia. Dios quiere también recordarnos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y precisamente donde hace falta luz es donde hay oscuridad. En un mundo luminoso no hace falta más luz. En un mundo oscuro hace falta luz. Ahora, hoy, los cristianos están llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. Termino recapitulando un poco, volviendo a lo inicial, ¿no? Quizá la situación actual, esta pregunta como de silencio de Dios o de ausencia de Dios, que en realidad hemos visto que no es ni de silencio ni de ausencia, porque Dios se hace presente en el dolor y se hace presente en el amor que el dolor hace posible. Pero en esta situación, decía, es una ocasión para convertirnos, cambiar nuestra imagen de Dios. Este momento en que quizá, en cierto sentido, nos gustaría ver a un Dios poderoso, aplastante del mal, podemos descubrir a un Dios cercano, un Dios compasivo que compadece, que padece con nosotros. Y segundo, podemos también convertirnos en la imagen que tenemos de nuestra vida. Una vida frágil, pero justamente por ser frágil, apoyada en otras personas y apoyando a otras personas, y una vida que no solo se abre a una trascendencia horizontal, sino también a una trascendencia vertical. Una existencia abierta a la trascendencia y a la eternidad, que nos hace ver por fin que lo que queda es el amor. Esa doctrina de San Pablo, que quería terminar con una cita del poeta Jesús Montiel, que tiene un libro que me parece que es muy recomendable para estos días, un libro de 50 paginitas. No lo tengo porque lo he dejado, pero es una reflexión de un padre cuyo hijo tiene una leucemia y tiene que vivir esa situación. Y en esa situación descubre muchas cosas en la vida, igual que nosotros estamos descubriendo. Y decía, no hago spoiler, simplemente leo un pasaje, bien. Dice: cuando muere un ser querido, se nos aparece el fantasma más o menos grande de su amor. No aquello que nos irritaba, sino sus pequeñas heroicidades, lo más cotidiano. Una sonrisa, la forma de caminar, su manera de estar en silencio. Algo suyo nos entrega porque el resto de la vida caminamos de la mano con esa persona. Y uno acaba siendo muchedumbre, demasiados corazones dentro del pecho. Pues termino aquí con esta cita que me parece que recoge muy bien esa idea de que en el dolor puede entrar también la luz de Dios. Muchas gracias, profesor Buch. Muchas gracias por esta estupenda lección, esta sesión tan sugerente en la que entra esta cuestión fascinante, difícil, misteriosa del problema del mal, y con tanta luz y con tantas pistas para trabajarla, también con estas referencias de los libros, lecturas, en fin, materiales de interés. Yo he apuntado a José Granados, Cardenal Sara, la película Hidden Life, el libro que no sé si lo ha dicho de Montiel, ¿no? Sucederá la flor, me parece, ¿no? Sucederá la flor, sí. Sucederá la flor, que es un libro, sí, fascinante. Y bien, y tantas ¿Tú me escuchas, Germán? Entonces, yo creo que ahora nos preguntaban en el libro si ya ha salido. Hay una pregunta y luego le he tardado yo alguna más. Cristina me parece que había levantado la mano pidiendo la palabra. Si quieres intervenir, Cristina, es tu momento. Los demás, mantened mejor silenciado el micrófono para respetar aquí el ritmo. Adelante. A lo mejor ha quedado respondido. Bueno, le pregunto yo entonces, profesor Buch, y ya si alguien quiere lanzar preguntas por el chat o me pide. Yo le he preguntado, viendo aquí en la imagen, le veía como sacerdote. También los sacerdotes han sido estas semanas pasadas o este mes una suerte de un trabajo un poco especial. O sea, agradecemos a la gente que trabaja a los demás con un trabajo escondido, muy llamativo y que aplaudimos muchas veces, pero los sacerdotes también lo realizan y quería preguntarle casi más por su propia experiencia, es decir, esa belleza de gestos
que decía antes, ha tenido ocasión de ver a alguno en su entorno cercano, le toca a usted salir a atender a enfermos y qué testimonio puede darnos de esto. Sí, bueno, testimonio personal es el del acompañamiento en la distancia. Yo llevo aquí en Pamplona 3 años y estoy un poco situado en la universidad, vivo en el campus. Aquí he podido continuar el acompañamiento con algunas personas, con las medidas lógicas de prudencia, pero he podido seguir atendiendo gente, que es una cosa que realmente creo que agradecemos todos, ¿no? Poder hablar, poder desahogarnos, poder buscar un poco de luz, poder reencontrar al Señor también en nuestra vida. He tenido la suerte de poder celebrar también los oficios de Semana Santa, conectándome con mucha gente. He seguido también predicando y cada día suelo enviar pues alguna breve meditación o una meditación un poco más larga, algunos textos que considero interesantes. Bueno, distintas maneras en el fondo de estar cerca de mucha gente, ¿no? En Navarra, pues también ha habido atención sacerdotal en los hospitales, ha habido atención sacerdotal en los cementerios y aún así, pues muchas veces nos gustaría a los sacerdotes poder hacer más, ¿no? A veces sales a la calle un poco con miedo de a ver qué pasa, ¿no? Porque a lo mejor te paran o a lo mejor qué sé yo, ¿no? Pero creo que es muy bonito tanto poder acompañar a la gente como luego testimonios que, como te decía, me llegan en la distancia, ¿no? De compañeros sacerdotes, conozco unos cuantos en Madrid que están haciendo una labor preciosa, ¿no? Pues de ir a un cementerio sin que nadie les llame porque saben que va a llegar gente y que a lo mejor no va a haber sacerdote. En los grandes sí que hay, pero en los pequeñitos pues quizá no. Y ver sacerdotes que se turnan, sacerdotes que intentan ir a residencias de ancianos con más o menos suerte, ¿no? Porque a veces no les dejan entrar. Sacerdotes que están yendo a IFEMA, bueno, etc. Muchas gracias, profesor. Nos pregunta, uno de los invitados nos pregunta si se puede ser feliz sin Dios. Es decir, si es planteable la cuestión de la felicidad sin Dios, digamos, en absoluto. ¿Se puede ser feliz sin Dios, sin Él? Sí, ahí respondo con otra pregunta. ¿Se puede medir la presencia de Dios en una persona? Es decir, para nosotros ser feliz sin Dios sería ser feliz no creyendo en Dios o no creyendo en ciertas imágenes de Dios. Pero pienso que pero Dios puede estar presente también en una persona que a lo mejor no cree en la Iglesia o no cree en el Dios cristiano porque ha tenido una serie de malas experiencias y los últimos años nos han mostrado que esto desgraciadamente es así. El punto, por eso, me parece que es el camino de la autosuficiencia es un camino de felicidad. Se puede ser feliz encerrado en uno mismo, en la propia satisfacción, en el propio realización personal, en un camino puramente de éxito, de egocentrismo. Me parece que ahí la respuesta es que no. Que ese no es un camino de plenitud para la persona humana, justamente porque somos personas y eso quiere decir que somos seres en relación unos con otros. No llegamos a ser nosotros mismos sin la relación. Desde una cosa tan sencilla como que cuando uno va al pueblo, cuando es pequeño, ¿no? Y la gente le mira y dice, ah, ese es el nieto del no sé qué, ¿no? Ese es el nieto del no sé qué, o este es el de tal casa. Bueno, te conocen por tu relación. Y nuestra personalidad crece en nuestras relaciones. Y nuestra plenitud llega también a través de las relaciones. Y dentro de esas relaciones es donde entra también la relación con Dios. Hilándolo con esto último de las relaciones, profesor, en el entorno familiar nos traslada Víctor una pregunta que me parece muy sugerente. ¿De qué manera sencilla o más sencilla podemos explicar a esos seres queridos que no tienen fe, o familiares, o gente cercana, el lado positivo de esta pandemia? ¿Cómo quizá podría enfocarse ese lado positivo o en fin, donde no... Para esa gente que quizá no tenga fe, que todos tenemos gente cercana así, ¿no? Que les falta la fe. Sí. Bueno, como decía antes, y veo ahí una pregunta que se lanza, ¿no? De la insistencia en que no será una respuesta teórica. Me parece que para una persona que tiene el corazón roto porque ha sufrido la pérdida de un ser querido, porque no ha podido acompañarlo en sus últimos momentos, porque no ha podido acompañarlo al cementerio, lo último que necesita es que le expliques algo. Quizá lo único que necesita es que estés ahí, que le des un abrazo, que te acerques y que muestres tu cercanía.
Ese me parece que es la manera que tenemos nosotros de hacer presente a Dios, a través del amor que nosotros hemos descubierto en Dios y que comunicamos a los que tenemos cerca. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Y también quizá esta pregunta que nos escribe Lucy, ¿cómo interpretar el hecho de que a veces parece que la gente que actúa mal logra más que la gente que busca el bien? Esta paradoja, ¿cómo aportar quizá algo de luz en este sentido? Esa gente que a veces que actuando mal o persistiendo en su mal Sí. logra más o tiene más éxito o más éxito aparente que la gente que busca el bien. Sí. Insisto que eso nos lleva, eso es una pregunta inmensa, para empezar. Sí. Es una pregunta que ha hecho reflexionar a la humanidad desde los orígenes del pensamiento. O sea, Sócrates se plantea eso y la Biblia se plantea eso, ¿no? Y en el fondo, el libro de Job, que es donde se plantea la gran crisis para los creyentes de Israel, es decir, ¿por qué al justo le suceden males? Y ahí es donde la respuesta que encuentra Job es, hablando con Dios justamente, es ¿quién eres tú para juzgarme? Nosotros si leemos el libro de Job sabemos lo que ha pasado. Job no lo sabe. Dios ha permitido que le tienten para que se muestre justamente su justicia. Y la respuesta final no es el libro de Job, sino que es el Evangelio. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el único ser humano completamente inocente, muera de una manera tan terrible? Y en el fondo la respuesta es que esa es la realidad del pecado en el mundo. Hay una expresión muy fuerte del Evangelio, que es que el Señor llama al demonio el príncipe de este mundo. Como si el mundo fuera, digamos, el lugar del demonio, el lugar donde él domina. Y Juan Pablo II, que vivió el problema del mal en los nazis, en los comunistas, en muchas experiencias duras, decía, Dios responde al problema del mal estableciendo un límite. El demonio es el señor de este mundo, pero hasta aquí. Y a partir de aquí, la vida. Es también la respuesta, por ejemplo, del libro del Apocalipsis. Hay lucha, hay dolor, hay sufrimiento, hay perdedores entre los buenos, pero el triunfo se da en otro orden, en el orden de Dios, que será en el futuro, al final de los tiempos, pero ahora mismo ya en el orden de Dios. Muy interesante, sí. Quizá hay que ir terminando porque, en fin, era el plan previsto, pero esta pregunta puede servirnos para ir terminando, que nos traslada Sheila, ¿cómo podemos salir a ayudar? Creo que es un síndrome que padece mucha gente. ¿Cómo poder salir a ayudar a otros, aquellos que no podemos trabajar y querríamos echar una mano fuera, nos sentimos llamados a salir a ayudar, tal y como hizo, pues, tanta gente, Edith Stein propone ella, y sin embargo, pues tienes que confinarte y no tienes mucho que hacer. ¿Qué recomendaría a esas personas que ven el mal cerca y no puedes salir fuera a paliarlo? Sí, ahí es donde, en fin, ya me he alargado en la charla, sí, pero podría haberme alargado más, ¿no? Que es mi gran tentación continua. Pero en la última parte, donde digo que Dios abre horizontes, ahí es donde entra toda esta cuestión. Es decir, me parece que el momento actual es una llamada a la responsabilidad y a la creatividad. En España se han establecido varios teléfonos para llamar a gente que está sola, llamar a gente mayor. A mí me consta de amigos párrocos que cuentan con jóvenes para salir a hacer la compra para personas que no pueden salir de casa. O, de nuevo, para llamar a gente que saben que vive sola, que no tienen quien les acompañe. Es decir, que es verdad que estamos limitados, pero eso es también una llamada a la responsabilidad. Y eso tanto en el plano de los servicios, de las obras de misericordia, de la atención personal uno a uno, como también en el plano de la acción pública. Me parece que también en el plano de la acción pública los cristianos están llamados a dar una respuesta propia, ¿no? Evidentemente eso sería tema para todo un capítulo entero, una sesión entera, ¿no? Pero pienso que también la situación que estamos viviendo ha puesto de relieve algunos rasgos de la sociedad que hemos creado o con la que nos habíamos contentado, que quizá tendríamos que salir a cambiar. Me parece que en ese sentido, termino con esto, es muy luminoso el ejemplo del testimonio, por ejemplo, de Franz Jägerstätter, ¿no? Una persona que vive un momento de oscuridad total, un momento el peor totalitarismo quizá que ha vivido el siglo XX, junto con el... Bueno, hay más, la verdad es que hemos sido bastante creativos en eso. Pero es un testimonio de luz, es decir, quizá se plantea a veces, y es bonito, la película lo recoge, lo que vas a hacer no va a cambiar nada.
Y es una tentación que tenemos. Esa cosa tan pequeña no va a cambiar nada. Y en cambio, nosotros sabemos que Dios no nos pide hacer milagros, grandes cosas, pero que con las pequeñas cosas que nosotros hagamos, Él puede hacer grandes cosas. Hoy mismo lo hemos leído en el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús no le pide a Felipe que alimente a la gente con 5 panes, pero le pide los 5 panes y Él pone lo demás. Pues pienso que nosotros con creatividad y desde la oración hemos de procurar pensar qué podemos hacer para después confiar en que Dios pondrá lo que falte. Muchas gracias, profesor. Me parece, la verdad es que surgen muchas preguntas muy interesantes y es señal de que ha despertado pues, muchísimo interés. Hay muchas referencias también que han salido, mucha, como decir, bibliografía, como nos gusta a los profesores. Quizá voy a repasar algunas referencias, aunque esta grabación quizá se pueda subir a alguna plataforma de las habituales y por el canal por el que uno haya llegado a este coloquio, pues le llegará igualmente esa posibilidad de escucharla otra vez y reflexionarla porque es una sesión muy densa. Pero, por supuesto, pues las reflexiones de Papa Francisco y Benedicto XVI en Auschwitz, a las que ha hecho referencia el profesor Buch, es interesante la entrevista a Cardenal Sara, el testimonio de José Granados, el artículo online que es fácilmente accesible, la película varias veces citada de Malik, A Hidden Life, el libro Sucederá la flor del bueno de Jesús Montiel, el poeta granadino, el Salmo 23, en fin, y tantos salmos que son consoladores. En fin, algunos de los libros del propio profesor Buch que pueden, por ejemplo, yo me acordaba, no sé si quiere decir algo, el de ¿Por qué sonríes siempre?, en el que salía ese testimonio tremendo de María de Villota, en fin, que tiene mucho que decir sobre el tema del dolor y cómo a veces del dolor saca uno lo mejor de sí mismo y es profundamente formativo esos deberes que nos pone Dios, que se toma muy en serio, como nos ha dicho, lo que ha creado y por eso se acerca al hombre y nos implica a nosotros también. En fin, muchas gracias, profesor, por estas intervenciones. Como saben, se ha grabado esto y enviaremos a través del Colegio Mayor y a través de los grupos de WhatsApp pues la grabación. No sé si profesor Buch quiere decir alguna cosa final. No he podido trasladarle todas las preguntas, pero la verdad es que son muy, muy interesantes y nos ha abierto un abanico muy sugerente para seguir pensando esta cuestión y muy luminoso y muy esperanzado, que me parece que es algo que realmente le agradecemos. No sé si profesor Buch quiere rematar con alguna cuestión final. Yo quiero agradeceros la oportunidad de hablar. Me sabe mal dejar todas estas preguntas ahí. Por otra parte, algunos de los que han preguntado los conozco, pueden llamarme. Y los que no he preguntado, pues una vez que se suba la charla, pues quizá se puede poner ahí mi correo electrónico y contestaré con mucho gusto. Muy bien, pues muy agradecido, profesor. En fin, muchas gracias a todos por participar. Era una hora difícil y aquí en está, por lo menos difícil para España, porque sé que hay bastante gente del otro lado del Atlántico que nos ha seguido. Y muchas gracias por implicarse, por dedicarnos este tiempo, esta preparación y esta estupenda sesión. Y muchas gracias de verdad a todos los participantes. Me consta que algunos se han quedado fuera, pero bueno, con la grabación se lo haremos llegar. Profesor Buch y uno por uno, todos un abrazo fuerte y adelante estas próximas semanas, que seguro que con estas ideas salimos fortalecidos y con mucha fuerza. Gracias, profesor. Gracias a vosotros.